En comunicación con la fiscal Ingrid Cubilla. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a Marta, a Lucas, a Marcos, ¿cómo están? Saludo también a tus radio oyentes. Bien, bien, gracias, doctora. Estábamos leyendo el posteo del Ministerio Público. 4 años de pena privativa de libertad para un sujeto que no cumplió con el deber legal alimentario. Así mismo es. En el día de anteayer tuvimos una condena, un precedente bastante importante en materia de incumplimiento. Hay que tener en cuenta que la expectativa en el incumplimiento del deber legal alimentario va hasta 5 años. En este caso se solicitó la pena de 4 años que fue admitida por el Tribunal de Sentencia de cumplimiento inmediato, es decir, al término del juicio oral y público, ya el tribunal ordenó que se revoquen las medidas y este señor, el acusado, fue inmediatamente remitido al establecimiento penitenciario determinado ya de acuerdo a la disponibilidad del lugar. Ahora, doctora, para comentar un poquitito el caso, ¿qué es lo que ocurrió en torno a esta persona? Creo que se puede decir el nombre, claro, ¿verdad? Juan Fabián González, el condenado en este caso. Así mismo, sí. La identidad del acusado ya no es reservada en esta instancia, ¿verdad? Y además estamos hablando ya de una víctima que a la fecha tiene 19 años, ¿verdad? Porque el titular del derecho a ser asistido ya a la fecha tiene prácticamente 19 años, está a un mes de cumplir 19 años. Bueno, resulta ser que los antecedentes del caso datan de una mujer que tuvo que recurrir ante el juzgado de la niñez en el año 2014 para solicitar una asistencia de alimentos. En ese proceso sale una resolución judicial dictada por el juzgado de la niñez que a 10 años prácticamente, o sea, casi 10 años de haberse dictado la resolución judicial por el fuero de la niñez, el acusado nunca cumplió, nunca registró un solo pago de un solo mes. No, o sea, no solamente estamos hablando de nulo movimiento en la cuenta judicial habilitada, sino que tampoco lo hizo por ningún otro medio, ¿verdad? Es decir, que el acusado tampoco lo hizo a través de entregas, de víveres, o sea, nada. Existió una nula intención del acusado de cumplir con lo resuelto por el juzgado de la niñez y adolescencia. Y hay que tener en cuenta que en los casos de incumplimiento esto es un agravante, por eso es que la pena va hasta 5 años, la expectativa de pena, ¿verdad? Sí. Y considerando que durante el desarrollo del juicio oral, les comento, la víctima que como les digo a la fecha ya tiene mayoría de edad, me pidió declarar, ¿verdad? Y considerando esta intención de él de declarar ante el Tribunal de Sentencia, se expuso que él mismo ya cumplió los 18 años en fecha posterior a la acusación fiscal, entonces en ese carácter representaba un hecho nuevo y correspondía a ser admitida la declaración del titular del derecho de asistencia, ¿verdad? Y en el momento de su declaración, él básicamente contó cómo el acusado vivía a 15 cuadras de su domicilio, ¿verdad? Lo veía ocasionalmente, a veces lo saludaba, a veces no, a veces hacía como que no lo conocía, como que no lo veía. Y esas circunstancias son las que hicieron notar que el acusado, en conocimiento de que tiene un hijo, de que existe una resolución judicial, con capacidad material de pago, porque el señor tenía una empresa donde efectivamente él percibía honorarios, percibía rubros económicos, se denotó no solamente la omisión, sino que nunca tuvo la intención de cumplir con la asistencia de alimentos. Este juicio oral incluso fue suspendido porque existía promesas del mismo de que iba a depositar, entonces ya llegamos en esta instancia en donde esas suspensiones reiterativas incluso hicieron parte al momento de la valoración para la medición de la sanción penal. Y sobre todo hay que tener en cuenta que conductas como esta nos reflejan como sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad donde está marcada por mujeres que crían en solitario a sus hijos,
que tienen que criar, alimentar a sus hijos sin ayuda del progenitor, o sea, sin desconocer los casos de que pueda resultar también el otro género, pero estamos viviendo en una sociedad en donde marcadamente existen mujeres que crían, alimentan solas a sus hijos, y esto el Ministerio Público al momento de su alegato reflejó al tribunal que esto realmente constituye un caso de violencia económica, no solamente para el titular del derecho, que es el hijo, sino también para la mujer, porque la mujer, en atención a la prioridad de la salud, de la educación, de la vestimenta y de todos los gastos que conlleva para criar a un hijo, desatiende su bienestar personal. Entonces siempre prioriza los gastos del hijo, ¿verdad?, en detrimento de su propio desarrollo personal, profesional o lo que fuera, incluso la propia salud muchas veces. Entonces esto evidencia un caso de violencia económica por razones del género a la mujer, y al mismo tiempo un caso de violencia económica respecto al hijo, ¿verdad? Y eso es lo que pretendió demostrar el Ministerio Público, y lo logró a través de los elementos de prueba, y sobre todo contando con la valentía de este adulto, ya de la víctima, que quiso declarar, así también de la madre, que refirió todos los pormenores de su vida desde que nació su hijo, porque desde el año 2004, que fue la fecha de nacimiento del hijo, nunca existió un solo momento de ayuda en ningún cumpleaños, en ningún día de la madre, ningún día del niño, ningún día de Navidad, de Reyes, nada. O sea, existiendo incluso un contacto tan cercano como que vivían en el mismo barrio, en la misma ciudad. Esto es realmente lo que denota el dolo del acusado, que como les dije, nunca tuvo la intención de asistir o alimentar a su hijo, ¿verdad? Aparte de este chico, el acusado tenía otros hijos con quienes sí él realizaba esa asistencia. Entonces también en base a eso nosotros hicimos de notar que todos los hijos son iguales ante la ley. No puede haber una distinción entre, bueno, un hijo ayudo, al otro no, este hijo es de mi matrimonio, el otro no. Entonces todos los hijos son iguales ante la ley, todos tienen derecho de recibir asistencia de ambos progenitores, y en este caso está orientado justamente al desarrollo personal de cada niño, al desarrollo de la personalidad, y por eso existen disposiciones de orden constitucional que justamente velan por la protección de la infancia de los niños y adolescentes. Bueno, definitivamente, doctora, todo esto que nos comentás se tuvo en cuenta, porque realmente no solemos escuchar muchos casos en los cuales se da primeramente una sanción de esta cantidad, por más de que el marco penal lo habilite, pero por sobre todo también que sea de cumplimiento efectivo, o sea, cumplimiento inmediato, doctora, ¿verdad? Así mismo es. Por eso justamente es una condena con precedente para el sistema de justicia, porque es lo que correspondía. Ya el tribunal, al momento de valorar, tuvo en cuenta las reiteradas suspensiones, incluso una declaración de rebeldía también dentro del proceso, y eso denota la falta de voluntad del acusado de someterse al procedimiento. Entonces, en ese carácter, ya el tribunal de sentencia resuelve revocar y hacerlo de cumplimiento inmediato. Perfecto. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información, y bueno, la verdad que esperemos sea algo que de alguna forma tenga sobre todo un efecto ejemplificador. No es lo que acontece generalmente en estos casos, pero bueno, gracias por explicarnos todo esto, doctora, gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes que hacen el trabajo de publicitar y visibilizar estas situaciones, es que yo estoy convencida de que estos precedentes verdaderamente van a servir para replicar, y sobre todo, como lo decías vos, que sean sentencias ejemplificadoras para que los padres y madres en adelante asuman su obligación de asistencia que deviene de la propia ley, ¿verdad? Así que estoy convencida de que estamos en camino de que esta sentencia sirva realmente en el sentido de ejemplificar y visibilizar, como les decía, a las mujeres que crían en solitario a sus hijos e hijas. Gracias, doctora, nuevamente, muy amable.
No, gracias a usted. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también hablar así con nosotros a la fiscal Ingrid Cubilla, refiriéndose entonces a esta condena de 4 años al nombre concreto tenés vos, Lucas, a mano, no, ¿verdad?